Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. En el comienzo de todo, cuando el universo era vacío y sin forma, surgió la primera historia de la humanidad, la de Adán y Eva. Este relato fundacional no es simplemente el inicio cronológico de la existencia humana según la tradición judeocristiana, es un tejido intrincado de simbolismo, misterio y enseñanzas profundas sobre quiénes somos. Nuestra capacidad de elegir, nuestros deseos más íntimos y las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Contenida en los primeros capítulos del libro de Génesis, esta narrativa ha sido contada a lo largo de milenios, representada en innumerables obras de arte, debatida por teólogos y filósofos, y transmitida de generación en generación. Sin embargo, con frecuencia la reducimos a una simple fábula infantil o a una anécdota moralizante sobre el pecado original. La historia merece una exploración más profunda, una mirada adulta que penetre más allá de lo evidente, que reconozca sus capas de significado y su resonancia con nuestra experiencia humana cotidiana. En este relato, nos sumergiremos en cada aspecto de esta historia primordial como nunca antes, con fidelidad al texto bíblico, profundidad narrativa y una perspectiva madura que busca entender las verdades universales que contiene. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Con esta declaración contundente comienza el relato bíblico, estableciendo de inmediato que todo cuanto existe tiene su origen en un acto creador divino. La narración describe cómo Dios, con poder soberano, forma el universo en un proceso ordenado de 6 días, culminando con un séptimo día de descanso. Esta estructura ha fascinado a generaciones de lectores, no solo por su sencillez poética, sino también por su profundo orden simbólico. Durante estos días primordiales, Dios separa la luz de las tinieblas, crea el firmamento, reúne las aguas para que aparezca la tierra seca, hace brotar la vegetación, establece los astros en el cielo, llena los mares de criaturas y el aire de aves, y puebla la tierra con animales de toda especie. El texto describe un proceso gradual de diferenciación, organización y creciente complejidad, que culmina con la creación del ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Esta declaración es fundamental para entender la concepción bíblica del ser humano. A diferencia de otras criaturas, el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza divina. Esta similitud no radica en lo físico, pues Dios es espíritu, sino en capacidades que trascienden lo material, la conciencia moral, la creatividad, el razonamiento abstracto, la capacidad de amar libremente y, sobre todo, la posibilidad de establecer una relación personal y consciente con su Creador. El segundo capítulo de Génesis ofrece una perspectiva más cercana y detallada de la creación humana. Ya no es una visión panorámica del cosmos, sino un relato íntimo centrado en el jardín del Edén y sus primeros habitantes. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, Génesis 2:7. La imagen es poderosa, Dios como un alfarero que moldea al ser humano del mismo material que la tierra, pero que le infunde un aliento especial, una chispa divina que lo diferencia de todo lo demás creado. Este primer ser humano es llamado Adán, del hebreo Adam, que significa humanidad o tierra rojiza, un nombre que refleja tanto su origen terreno como su representación de toda la especie humana. Dios coloca a Adán en un jardín especialmente plantado en Edén, al oriente, un lugar de abundancia y belleza donde el hombre encuentra todo lo necesario para una vida plena. Sin embargo, pronto surge la primera observación negativa en el relato, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, Génesis 2:18. Esta declaración es reveladora, aún en un entorno perfecto, la soledad humana es reconocida como una carencia fundamental. El ser humano está diseñado para la relación, para la comunión con otros. Dios hace desfilar a todos los animales ante Adán, quien ejerce su primera función asignada, nombrarlos.
Este acto de nombrar no es trivial. En el pensamiento semítico, dar nombre a algo implicaba comprender su esencia y ejercer cierta autoridad sobre ello. Adán participa así en el acto creador, organizando y clasificando el mundo natural. Pero entre toda esta diversidad de criaturas, no se halló ayuda idónea para él, Génesis 2:20. Es entonces cuando ocurre uno de los momentos más poéticos del relato. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, Génesis 2:21-22. A diferencia de Adán, formado del polvo, Eva es formada de una parte del propio Adán, simbolizando una unidad de igualdad esencial entre ambos. La reacción de Adán es inmediata y jubilosa: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, Génesis 2:23. El juego de palabras en hebreo, is para hombre, isa para mujer, resalta esta conexión intrínseca. No hay jerarquía en esta primera relación humana, sino reconocimiento mutuo, asombro y complementariedad. El narrador concluye esta sección con una observación que trasciende el momento histórico para convertirse en un principio universal: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, Génesis 2:24. La relación matrimonial se establece así como un vínculo primordial que emula aquella unidad original. Y agrega un detalle significativo: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, Génesis 2:25. Esta desnudez sin vergüenza representa un estado de inocencia, transparencia y confianza total, tanto entre ellos como con Dios. El jardín donde Dios coloca a la primera pareja humana no es un simple escenario, es un espacio cargado de significado. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, Génesis 2:8. La palabra Edén evoca delicias, placer y abundancia en las lenguas semíticas. No es un lugar de ocio improductivo, sin embargo. Adán y Eva tienen una misión clara: tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, Génesis 2:15. Este mandato dual, cultivar y custodiar, establece el trabajo humano como algo inherentemente bueno y dignificante, que existe antes de cualquier caída o maldición. El ser humano es colaborador en la obra creadora, con responsabilidad sobre el entorno natural. Un río fluye desde Edén para regar el jardín, dividiéndose luego en 4 brazos: el Pisón, el Gión, el Hiddekel o Tigris, y el Éufrates, en una geografía que mezcla elementos reconocibles con otros misteriosos. El texto menciona tierras ricas en oro, piedras preciosas y resinas aromáticas, evocando una abundancia sensorial y material. En este jardín exuberante crecen todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, Génesis 2:9, pero hay 2 árboles especiales que ocupan el centro físico y simbólico del huerto: el árbol de la vida, que posteriormente se revela como fuente de inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, objeto de la única prohibición divina. Respecto a estos árboles, Dios establece un claro mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Esta prohibición no es arbitraria ni caprichosa, es una frontera moral que establece los límites de la libertad humana. No se trata de negar conocimiento, sino de preservar la relación de confianza. ¿Aceptará el ser humano que hay cosas que debe recibir de Dios en el tiempo adecuado, o querrá determinarlo todo por sí mismo? El mandamiento implica también la libertad real del ser humano. Dios crea seres capaces de elegir, no autómatas programados para obedecer. La verdadera libertad incluye la posibilidad de la desobediencia. Sin esta opción, el amor y la obediencia serían mecánicos, no una respuesta personal genuina. El tercer capítulo de Génesis introduce un nuevo personaje que alterará dramáticamente el curso de la historia: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, Génesis 3:1.
Esta serpiente no es presentada como un simple reptil, sino como un ser inteligente, articulado y con una agenda definida. En textos posteriores de la tradición bíblica, como Apocalipsis 12:9, se la identifica explícitamente con Satanás, el adversario. La estrategia de la serpiente es sutil y progresiva. Comienza cuestionando la palabra divina, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Esta primera pregunta ya contiene una distorsión, pues Dios había prohibido un solo árbol, no todos. La serpiente busca sembrar la duda sobre la generosidad divina, insinuando restricciones mayores que las reales. Eva responde corrigiendo parcialmente la distorsión, pero añade un detalle no mencionado en el mandamiento original: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:2-3. La adición de ni le tocaréis podría indicar que ya la prohibición ha sido objeto de elaboración humana, quizás como una valla protectora alrededor del mandamiento. Es entonces cuando la serpiente pasa de la insinuación a la contradicción abierta: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Este es el núcleo de la tentación, la promesa de una autonomía absoluta, de un conocimiento que pondría al ser humano al nivel de Dios, sin necesidad de su guía o sus límites. La tentación es efectiva porque apela a deseos profundamente humanos: conocer, experimentar, trascender límites. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. La progresión es significativa, de lo puramente físico, comida, a lo estético, belleza, y finalmente a lo intelectual y espiritual, sabiduría. La tentación es integral, abarcando todos los aspectos del ser humano. Eva toma y come del fruto prohibido, y luego ofrece a Adán, quien come también. El texto no menciona resistencia o cuestionamiento por parte de Adán, su participación parece deliberada y consciente. Pablo, en el Nuevo Testamento, refuerza esta interpretación al escribir que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:14. Ambos, sin embargo, son plenamente responsables de su elección. El resultado inmediato de comer del fruto es paradójico: y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7. Efectivamente adquieren un nuevo tipo de conocimiento, pero no es el conocimiento liberador y divino que esperaban. Es una conciencia dolorosa de su vulnerabilidad, de su separación, de su desnudez ahora experimentada como vergüenza. Su primera respuesta es esconderse, primero de la mirada del otro: cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y luego de Dios mismo, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Este ocultamiento marca la primera ruptura en las relaciones fundamentales, entre el ser humano y Dios, entre hombre y mujer, y dentro de la propia identidad humana. Donde antes había transparencia y confianza, ahora hay miedo y ocultamiento. La comunión se ha quebrado, y con ella, la armonía original del Edén. Dios inicia entonces el proceso de confrontación con una pregunta aparentemente simple: ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. No es una solicitud de información geográfica, pues Dios conoce su ubicación física. Es una invitación a reconocer la nueva condición existencial: ¿dónde estás en relación conmigo? ¿Por qué te escondes? ¿Qué ha cambiado? La respuesta de Adán revela su nueva relación con Dios: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 3:10. El temor ha reemplazado a la confianza. La presencia divina, antes fuente de deleite, ahora genera ansiedad. Las siguientes preguntas divinas son más directas: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Génesis 3:11.
Estas preguntas ofrecen a Adán la oportunidad de confesar y asumir responsabilidad. Sin embargo, su respuesta inaugura el ciclo de evasión y culpabilización que marcará la historia humana. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Adán culpa simultáneamente a Eva, la mujer me dio, y, sutilmente, al mismo Dios, que me diste por compañera. Cuando Dios se dirige a Eva, ella sigue el mismo patrón, la serpiente me engañó, y comí. Génesis 3:13. Nadie asume plenamente la responsabilidad, todos se presentan como víctimas de circunstancias o influencias externas. Dios entonces pronuncia las consecuencias de esta ruptura, comenzando por la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:14-15. Esta maldición contiene también la primera promesa de redención en la Biblia, lo que los teólogos llaman el protoevangelio o primer anuncio del evangelio. La simiente de la mujer, un descendiente humano, aplastará finalmente la cabeza de la serpiente, aunque sufrirá heridas en el proceso. Esta profecía velada apunta, en la interpretación cristiana, hacia Cristo y su victoria sobre el mal mediante su sacrificio. A la mujer, Dios le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Las dos bendiciones originales, la procreación y la relación matrimonial, no son revocadas, pero quedan afectadas por el dolor y el desequilibrio. La armonía perfecta entre hombre y mujer ha sido reemplazada por dinámicas de poder y dominación. Al hombre, Dios le anuncia: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:17-19. El trabajo, originalmente una vocación gozosa de colaboración con el Creador, se vuelve arduo y fatigoso. La tierra misma parece resistirse al esfuerzo humano. Y aparece explícitamente la realidad de la muerte física, el retorno al polvo del que fue formado. La expulsión del Edén sigue a estos anuncios, y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:23-24. Esta expulsión no es solo un castigo, es también un acto de misericordia. Dios explica: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22. En su estado caído, la inmortalidad física habría sido una maldición, no una bendición, perpetuando eternamente una existencia alienada de Dios. Antes de la expulsión, sin embargo, hay un gesto divino de compasión, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21. Donde ellos habían improvisado coberturas inadecuadas de hojas, Dios provee vestimenta duradera, cubriendo su vergüenza y protegiéndolos para la vida fuera del jardín. Simbólicamente, estas pieles implican el primer sacrificio, anticipando el sistema sacrificial que más tarde sería instaurado. El relato continúa con la vida de Adán y Eva fuera del paraíso. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4:1-2. Este pasaje introduce dos temas importantes: la continuidad de la vida y la bendición de la procreación, a pesar de la caída, y el inicio de la historia humana propiamente dicha, con nuevas generaciones.
Caín y Abel representan las primeras ocupaciones humanas organizadas, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, Génesis 4:2. Esta división del trabajo muestra el desarrollo temprano de la civilización. Ambos hermanos presentan ofrendas a Dios, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, Génesis 4:3-4. La respuesta divina genera el primer conflicto fraternal, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, Génesis 4:4-5. El texto no especifica explícitamente por qué una ofrenda fue aceptada y la otra no. Tradicionalmente se ha interpretado que la diferencia radica en la actitud de los oferentes. Abel ofrece lo más gordo, lo mejor, mientras que de Caín solo se dice que trajo del fruto. Hebreos 11:4 añade que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La reacción de Caín ante este rechazo es desproporcionada, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, Génesis 4:5. Dios le advierte sobre el peligro de esta ira. ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:6-7. Esta advertencia divina es crucial. Caín tiene la capacidad de dominar el impulso destructivo, de elegir el bien. El pecado es personificado como una fuerza acechante, deseosa de controlarlo, pero Caín aún puede resistir. Sin embargo, ignora esta advertencia, y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató, Génesis 4:8. Este primer homicidio de la historia representa una escalada dramática del mal. Si Adán y Eva desobedecieron a Dios, Caín ahora destruye la imagen de Dios en su hermano. La violencia contra el prójimo es la consecuencia lógica de la ruptura con el Creador. Nuevamente, Dios inicia el diálogo con una pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. Y nuevamente, la respuesta humana es evasiva: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Esta pregunta retórica de Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, recibe una respuesta implícita a lo largo de toda la Biblia: sí, cada ser humano es responsable por el bienestar de sus semejantes. La consecuencia para Caín es severa: ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:11-12. Si para Adán la tierra fue maldita, para Caín la maldición es personal y más intensa. Su conexión con la tierra, como labrador, queda irremediablemente dañada. Sin embargo, incluso en este severo juicio hay misericordia. Cuando Caín expresa temor de ser asesinado en venganza, Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4:15. Dios protege la vida incluso del primer asesino de la historia. El relato continúa describiendo cómo Caín se establece en tierra de Nod, al oriente de Edén. Génesis 4:16, funda una ciudad, y tiene descendencia. Su línea genealógica incluye a figuras como Lamec, quien intensifica la violencia: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4:24. Pero también hay innovadores culturales como Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Génesis 4:21-22. Mientras tanto, Adán y Eva tienen un tercer hijo, Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. La línea de Set es presentada como una alternativa espiritual a la de Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26.
Esta distinción entre las dos líneas genealógicas, una caracterizada por la violencia y el desarrollo material, otra por la búsqueda de Dios, será un tema recurrente en el resto del Génesis. A pesar de la expulsión del paraíso y las consecuencias del pecado, el relato de Adán y Eva contiene elementos significativos de esperanza. El primero y más importante es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, contenido en la maldición a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta promesa enigmática anuncia una victoria futura sobre el mal. La descendencia de la mujer, un ser humano, no un ser sobrenatural, aplastará la cabeza de la serpiente, aunque sufrirá heridas en el proceso. En la interpretación cristiana, esta es la primera profecía mesiánica, que apunta a Cristo como el vencedor definitivo sobre Satanás, aunque a costa de su propio sufrimiento en la cruz. Otro signo de esperanza es el nombre que Adán da a su esposa después de la caída, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. La palabra hebrea Eva, Jopá, está relacionada con vida, ay. Este gesto de nombrar, posterior al anuncio de la muerte, representa un acto de fe en la continuidad de la vida y en la promesa divina. Las túnicas de piel que Dios hace para la pareja constituyen otro símbolo de gracia. Este gesto divino no solo provee protección práctica, sino que establece un principio espiritual profundo: la cobertura del pecado requiere sacrificio. Estas pieles, que implícitamente provienen de animales sacrificados, prefiguran el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y, en última instancia, el sacrificio redentor de Cristo. Incluso la expulsión del Edén, presentada como una consecuencia del pecado, contiene un elemento de misericordia: prevenir que el ser humano caído coma del árbol de la vida y perpetúe eternamente su condición alienada. La barrera para acceder al árbol de la vida no es absoluta ni permanente. El libro de Apocalipsis culmina con la promesa de que los redimidos tendrán derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. La genealogía que sigue al relato de Adán y Eva muestra la continuidad del propósito divino a través de la historia humana. La línea de Set, en particular, representa la preservación de la fe en medio de un mundo crecientemente corrupto. Esta línea incluye a figuras notables como Enoc, quien caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24, una extraordinaria excepción a la sentencia de muerte. La genealogía continúa hasta Noé, a través de quien Dios preservará la vida después del diluvio, luego a Abraham, receptor de una alianza más explícita, y finalmente, atravesando generaciones, hasta David y eventualmente Jesús, en quien la promesa original a Adán y Eva encuentra su cumplimiento definitivo. La narrativa de Adán y Eva trasciende su contexto histórico y cultural para hablar directamente a la condición humana universal. Sus temas resuenan con nuestra experiencia cotidiana, y sus lecciones siguen siendo relevantes milenios después de su primera narración. En primer lugar, el relato afirma la dignidad inherente del ser humano como portador de la imagen divina. Esta concepción ha tenido un impacto profundo en la ética, los derechos humanos, y la forma en que entendemos el valor de cada persona, independientemente de sus capacidades, origen o condición social. La historia también aborda la realidad del mal y el sufrimiento en el mundo. No niega su existencia ni minimiza su impacto, pero tampoco lo considera el estado original o definitivo de la creación. El mal es presentado como una intrusión, una distorsión de lo bueno, no como algo inherente a la realidad misma. El relato explora la tensión entre libertad y responsabilidad. Adán y Eva son creados con autonomía moral, capacidad de elección, y se les confía un mandamiento claro. Cuando eligen desobedecer, afrontan las consecuencias de esa libertad mal utilizada. Esta dinámica refleja nuestra propia experiencia diaria de elecciones con consecuencias reales. La naturaleza relacional del ser humano es otro tema central. Desde él no es bueno que el hombre esté solo hasta las complejas relaciones familiares de Caín, Abel y Set. El relato presenta a la persona no como un átomo aislado, sino como un ser constituido por sus vínculos con otros y
fundamentalmente, con Dios. El trabajo humano recibe una valoración positiva en este relato. Lejos de ser un castigo o una maldición, el trabajo aparece inicialmente como una vocación divina, cultivar y cuidar el jardín. Es después de la caída cuando este trabajo se vuelve más arduo y menos gratificante, pero nunca pierde su dignidad esencial. Esta perspectiva ofrece un contrapeso tanto a la idolatría del trabajo como a su desprecio, invitándonos a verlo como parte de nuestra humanidad. Quizás la lección más profunda de esta historia sea su visión de la redención. A pesar de la ruptura de la armonía original, el relato no termina en desesperación, sino en promesa. La misma narración que describe la entrada del mal en el mundo anticipa también su eventual derrota. La historia humana, según esta perspectiva, no es un ciclo eterno ni una línea descendente, sino un drama con propósito que avanza hacia la restauración. En un mundo fragmentado por conflictos, dividido por ideologías y amenazado por crisis existenciales, la historia de Adán y Eva nos recuerda nuestra común humanidad, nuestro origen compartido y nuestra responsabilidad mutua. Nos invita a reconocer tanto nuestra grandeza como nuestra fragilidad, nuestra capacidad para crear y para destruir. Al final, esta antigua narrativa sigue interpelándonos con sus preguntas fundamentales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué ha salido mal en nuestro mundo? ¿Y existe esperanza de restauración? Las respuestas que encontremos a estas preguntas seguirán moldeando nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo por generaciones venideras. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.